Ya. Yo me llamo Jerónimo y simplemente pues daros la bienvenida al acto. Yo no voy a hacer la presentación, pero sí deciros que, bueno, esto como sabéis es un centro social que se llama Pasillo Verde Ferroviario, una asociación que tenemos, pero también es la sede del PC de Madrid, el PC en Madrid. Y deciros que tenemos, pues que estamos encantados, que estamos muy contentos de daros la bienvenida a todos y de haber cedido local para una causa tan noble como es la lucha por la resistencia palestina y la presentación de la primera marcha a Torrejón en esta nueva etapa, después de las luchas que se hicieron. Y sin más, pues creo que vas a hacer la presentación directamente, ¿verdad? Pues nada más, me voy a sentar también y muchas gracias. Bueno, yo me llamo Alberto, soy miembro de la plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases y voy a hacer un poco la presentación del por qué la marcha esta a Torrejón, la explicación de por qué la marcha a Torrejón, y después cederé la palabra a Guiomar Castaños, que es responsable de conflictos sociales y laborales de Izquierda Unida, y a Mayeb Dirsi, representante del Frente Popular de Liberación de Palestina en el Estado español. Antes de explicar el porqué de esta organización, de esta plataforma y del porqué también de la marcha a Torrejón, me gustaría hacer un pequeño preámbulo y es hablar del contexto en el que estamos. El contexto yo lo definiría como que la metáfora esa que se dice a veces de que hay un elefante en la habitación, que más o menos yo creo que se sabe ya lo que significa, ¿no? Y bueno, yo creo que en estas sociedades occidentales, de Europa en concreto, en el Estado español, no solamente hay un elefante, yo creo que hay dos. Uno de ellos es la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el contexto mundial. Creo que es algo que está alterando por completo las relaciones políticas internacionales y las dinámicas de los pueblos, ¿no? El otro elefante que hay es la escalada belicista que se está produciendo fundamentalmente en Europa por parte de la OTAN y que nos puede llevar a donde nadie quiere llegar, ¿no? El panorama que hay, a lo que me quiero referir con esto de que podemos llegar con este otro elefante que hay, que nadie trata abiertamente, o por lo menos nadie en los medios oficiales, que es el peligro de una guerra a escala europea entre la OTAN y Rusia, que todos sabemos que habría todo tipo de armamento por medio y que podría acabar muy mal para todos. Y lo que la gente que está más informada, que desgraciadamente no es la mayoría de la población, sí seguramente los que estamos aquí, pues nos damos cuenta que es una escalada que se va produciendo, es decir, que las élites políticas y militares y económicas del Estado español y de los países de Europa, pues están dando pasos para que la situación esa de escalada belicista se vaya haciendo irreversible. Entonces ahí es donde entramos, digamos, los que no queremos que se produzca eso, y la razón por la cual se ha creado la plataforma esta contra la OTAN y las bases, ¿no? Que es intentar frenar esa dinámica belicista y, si es posible, revertirla, ¿no? Esto yo creo que es un panorama difícil, porque la sociedad está muy anestesiada, se han encargado durante muchas décadas de irla anestesiando y, bueno, pues a todos los niveles, ¿no? Por una parte, pues han ido neutralizando a la izquierda, la han ido convirtiendo cada vez en algo más inane, y por otra parte, pues han ido creando una cultura del ocio, del hedonismo, del individualismo, del consumismo y todo eso. Y bueno, pues la gente, sobre todo la gente joven que ha ido perdiendo contacto con lo que fueron las generaciones anteriores, que estaban más politizadas, pues ahora están más pendientes de conciertos, de que si la Champions, no solamente los jóvenes, pero vamos, que es un fenómeno general, creo yo, ¿no?
el resultado es que estamos en unas sociedades adormecidas y mientras tanto los que tienen el Estado Mayor, por así decirlo, quienes dirigen las sociedades, no están adormecidos, sino que van dando pasos muy concretos en la dirección que quieren, ¿no? Y bueno, eso tenemos que revertirlo y si podemos, o por lo menos frenarlo todo lo que podamos. Hay un paralelismo que a la gente que podamos llegar habría que establecer, que recordarles y tal, que es cómo han empezado las otras guerras mundiales aquí en Europa, ¿no? En concreto, con la de la Primera Guerra Mundial, pues hay un cierto paralelismo, que es que se pensaba que era imposible, ya en aquella época decían, es imposible que en Europa, en el siglo XX, el siglo de la civilización, que haya una guerra. Bueno, y es más, se doblaba la apuesta de esa imposibilidad diciendo que la Segunda Internacional, que era una organización muy potente en aquella época, pues impediría que se votasen los créditos de guerra y frenaría esa dinámica. Bueno, pues todos sabemos que cuando la cosa empezó a calentarse, todas las secciones de la Segunda Internacional, es decir, los partidos socialistas, todavía no había partidos comunistas, ahí está donde estaba el conjunto de la izquierda, pues fueron uno tras otro adhiriéndose a las burguesías de sus países y votando los créditos de guerra. Hubo una excepción gloriosa por allí, por Rusia, y bueno, pues se entró en esa dinámica de guerra. Lo que me interesa remarcar es que antes de que haya una guerra de estas características, hay como una especie de incredulidad de la gente, de que cómo se va a producir una guerra. Y más que ahora, que ya estamos vacunados, de la primera y de la segunda, que estamos en Europa, ¿cómo va a ser? Bueno, pues la realidad es que se van dando pasos hacia esa guerra y da la impresión de que todo depende de la voluntad de quienes dirigen la OTAN y de quienes dirigen los gobiernos y todo eso, porque en realidad en la sociedad civil, en la población, no hay una dinámica seria de concienciación y de oposición a esa guerra. En unas vanguardias pequeñitas sí, pero ¿será suficiente eso? No sé. Bueno, entramos en lo que es la presentación de la plataforma. Pues la plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases, pues es un conjunto de organizaciones políticas y de personas que a título individual pues tratan de revertir esta dinámica, de concienciar sobre esta dinámica de peligro de guerra y de revertir la dinámica esta que nos están imponiendo. Entonces, digamos que el planteamiento en primera instancia es de tipo antibelicista. La guerra hay que pararla como sea, porque esa guerra va a ser catastrófica para todo el mundo. Pero además se trata de añadir un concepto que es de antiimperialismo. O sea, no solamente antibelicismo, decir que la guerra es mala y que tenemos que frenarla, sino de antiimperialismo. Es decir, algo que sea más ideológico, que no sea algo meramente humanitario, sentimental, sino que tenga un contenido ideológico y decir que el peligro este de guerra pues obedece a un poder imperial que son los Estados Unidos y que desde que se produjo el desembarco de Normandía pues se han instalado en Europa y con su potente industria cultural, su cine, también el Plan Marshall y con la CIA y con 100 cosas más, pues se han ido apoderando de lo que es la sociedad europea. Entonces, ese imperialismo, bueno, pues habría que intentar también eliminarlo de nuestro continente. Y por último ya, pues hablar de la presentación de la Marcha Torrejón, que es un intento de recuperar una tradición que se perdió hace 10, 12 años, ya no me acuerdo, y que, bueno, pues me imagino que todos los que estáis aquí lo recordaréis o, en fin, lo habréis oído hablar, que pues es una marcha que partía de Madrid y llegaba hasta Torrejón para denunciar la base que había allí y el fenómeno del imperialismo y del dominio de Estados Unidos sobre el Estado español en este caso, ¿no? Y
bueno, pues denunciar lo que significa de pérdida de soberanía, que estemos con bases americanas aquí, alertar también del peligro que hay de que nos caiga un pepinazo, dicho vulgarmente, porque si las cosas se ponen serias, pues evidentemente donde haya bases americanas, pues hay un riesgo de ataque. Y una cosa importante a resaltar, que es que aunque no haya guerra, esas bases se han estado utilizando durante décadas para atacar a otros pueblos. Se han utilizado como apoyo logístico, como etapa intermedia, o directamente como punto de arranque de aviones que iban a bombardear, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros, digamos que no nos ha tocado todavía, pero hemos sido intermediarios o cómplices para machacar a otros pueblos, ¿no? Irak, Palestina, Libia, Yugoslavia. Y con eso ya acabo y cedo la palabra a Guiomar Castaño, que, como dije, es responsable de conflictos sociales y laborales de Izquierda Unida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todas y a todos los que estáis. Yo os diría que a la OTAN de entrada no, pero ya sabéis lo que pasó al final, ¿no? Que era que sí. Entonces os contaré lo que muchos seguramente ya sabéis, incluso mejor que yo, por edad, básicamente, porque lo habéis vivido mejor que yo, pero no por ello deja de ser importante recordarlo. España entra en la OTAN en el 1982, como sabéis, después de un referéndum. Calvo Sotelo lo propuso en el 81 y al final, en el 82, es cuando España entra solamente a formar parte de la alianza política, porque la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene dos partes, una política y una militar, ¿vale? La política es la que lleva, pues, lo de siempre, ¿no? Valores democráticos, los miembros que se consultan y cooperan entre ellos para solventar problemas, para fomentar la confianza, para evitar conflictos, ¿vale? Y luego está la militar, que es cuando esa parte no ha funcionado y la diplomacia tampoco, pues entonces hay que buscar una resolución, compromiso de una resolución pacífica. Pero curiosamente, esto que lo digo, no me lo invento yo, esto lo dice la OTAN, ¿vale? Compromiso de resolución pacífica de controversias. Y está en el apartado de la parte militar. A mí, pacífico y militar ya de base no me termina de entrar, ¿vale? Pero bueno, a ellos, por lo que se ve, les funcionó y hasta hoy. Y si no hay solución diplomática, pues ahí se entran las operaciones de gestión de crisis, ¿vale? Que, bueno, pues tienen varias partes, ¿no? Pues que se ha mandatado por las Naciones Unidas, por cualquier miembro, incluso se puede apelar al artículo 5 del Tratado de Washington, que es el tratado fundacional de la OTAN, que es la cláusula de defensa colectiva, que solamente se ha utilizado una vez, que fue el 11 de septiembre de 2001, porque Estados Unidos se vio atacado e invocó a todos los países miembros de la OTAN, invocó al artículo 5 para que se defendiera un país atacado, un país miembro de la OTAN estaba siendo atacado. Y ahí fue, pues, cuando nos metimos en todo este fantástico y maravilloso viaje de las guerras en las que nadie nos había llamado y en las que participamos y murieron mucha gente. ¿Por qué comento esto del artículo 5? Aparte porque es muy importante, porque se está hablando de lo más reciente a lo más antiguo, de la entrada de Ucrania en la OTAN. Nos imaginamos todos lo que pasaría si Ucrania entra en la OTAN y apela al artículo 5 del Tratado Fundacional de la OTAN. Pues estaríamos ante una guerra, ¿vale? Como comentaba el compañero, además una guerra perfectamente clara, o sea, es decir, no hace falta ni que maten a nadie, quiero decir, que en las antiguas guerras, o sea, en las anteriores guerras mundiales han matado a un tal, han tenido un atentado. No, esto es simplemente un Estado miembro, invoca el artículo 5 y vamos todos de cabeza para allá. Esto que hablamos aquí hoy, que comentaba el compañero de la próxima, de una futurible guerras, que ojalá no, ya en el 96, en octubre creo recordar, del 96,
Julio Anguita lo dijo, ¿vale? Julio Anguita en el Congreso de los Diputados dijo que nos enfrentábamos a una nueva guerra fría. ¿Y por qué dijo esto Julio Anguita en el 96 en octubre? Porque fue cuando se decidió que España no solamente participara de forma política en la OTAN, sino también militar, que fue cuando España ya entró, ¿vale?, de pleno derecho a ser partícipe de la OTAN militar y políticamente. Eso significa que hay acuerdos con el GEMAT, eso significa que aparte de la base de la OTAN tenemos muchas otras bases de logística, armamentística, de tal. De momento parece que se sigue cumpliendo y respetando que no se sobrevuele ningún arma nuclear por el espacio español, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta, porque ya el que nos metió en la OTAN decía que en el 96 que tampoco tenía ciencia cierta, certeza de que eso no hubiera pasado ya. Estoy hablando de Felipe González. Entonces no sabemos a ciencia cierta si han pasado, si no han pasado. Lo que sí sabemos es que, aun a pesar de que con la participación de casi un 60% de la población española y de un 52%, si no recuerdo mal, que votó a favor de entrar en la OTAN en el 82, eso no significa que el resto de la población española esté de acuerdo en seguir sosteniendo esa participación de este país en ese aparato militar, que lo único que busca es el control de Estados Unidos en el resto del mundo, el imperialismo, como estábamos contando. Como sabéis, Izquierda Unida nace, se fragua, ¿no?, en ese momento, cumplimos años a medida que lo cumple la OTAN, o sea, que cumplimos tiempo en la OTAN, cumplimos años como Izquierda Unida. Nosotros entramos en el 82 y éramos el país 16º, desde entonces se ha duplicado. Ahora, actualmente hay 32 países miembros de la OTAN, pero vamos, que están abiertos a que cualquiera pueda entrar. Sobre todo les interesan los países de Europa y de por ahí, ¿no?, pues por lo que sea. Quiero decir con esto que hay veces que nos metemos en los clubs y porque mola, ¿no?, porque nos han hecho una oferta que no podemos rechazar y demás, pero que igual ya es tiempo de que lo dejemos. Igual es tiempo de romper la tarjeta de socio y decir que nosotros lo que buscamos es un movimiento para la paz, que es lo que, por ejemplo, desde Izquierda Unida hemos promovido desde su fundación, ¿no?, nació como un movimiento para la paz. Como todos y todas las personas que estáis aquí, que formamos parte de la plataforma o que estamos a favor de Palestina, estamos trabajando para la paz. No es exclusivo de Izquierda Unida, quiero decir, yo como hablo en nombre de Izquierda Unida me permito este lujo, pero entiendo y conozco y sé que aquí hay personas que sin militar ahí trabajáis tanto más que las que estamos aquí, ¿no? ¿Qué implica también? Implica que como miembro socio de la OTAN, a los militares les gusta mucho esto, porque claro, el GEMAT ya se codea con los altos cargos de la OTAN en Bruselas y tal, y entonces, bueno, este compadreo que tienen, a ellos les encantan, teniendo en cuenta que el ejército español tiene entre sus filas prácticamente a toda la ultraderecha de la militar española. Pues, ¿qué puede salir mal ahí, no? ¿Qué podría salir mal en esta historia? Como miembro, digo, todos los países miembros tienen que garantizar que al menos el 2% de su Producto Interior Bruto sea destinado a gasto de defensa. Es un gasto mínimo de defensa. Mínimo el 2% del Producto Interior Bruto, perdón. Esto se decidió en el 2006, ¿vale? Desde el 2006 hasta aquí, todos los países tienen, sí o sí, que dedicar mínimo ese porcentaje. Como me imagino que el resto de países miembros, cada uno en su foro interno y en su propio gobierno decidirá, pero en España todos los que sabemos y estamos en la calle y trabajamos y lo hemos hecho y lo haremos, sabemos a qué se podría dedicar ese dinero antes que alimentar a una maquinaria de guerra que es completamente innecesaria, sobre todo si buscamos la paz. Porque vuelvo a insistir que lo de resolución pacífica alineado con la parte militar de la alianza del Tratado del Atlántico Norte, chirría mucho. Si tú quieres ser pacífico, por lo pronto no pones armas sobre la mesa. Ahí ha habido y hay y habrá
muchas movilizaciones, ¿no? para evitar que se mueva armamento en el espacio, ya sea de territorio o aéreo o marítimo de España. Ya se hacía con las marchas a Torrejón, que además, no sé si alguno o alguna habéis vivido en Torrejón. Yo tuve la suerte o la desgracia de vivir de pequeña allí. Los domingos no podíamos ver la tele después de comer, porque pasaban todos los F-15 y nos temblaban todas las vidrieras, ¿no?, de la casa. Entonces era una maravilla aquello. Eso, por no contar lo que era salir a un parque y ver pasar los aviones y decir, pues si alguno se cae, nos lo comemos con patatas, y éramos niños, ¿no? Hemos participado en esas marchas, hemos participado en la más reciente en Cartagena para evitar que un buque pudiera llevar armamento precisamente a Israel para atacar nuevamente y otra vez a Palestina. En Mahón nos estamos movilizando para que, esto es de abril de este año, para que no se vuelva a poner una nueva base logística, creo que es esta vez, o marítima, es un puerto de la OTAN. O sea, parece que no hay, parece que hablamos de Torrejón, pero el territorio español, dentro de la península ibérica, está plagadito de distintas bases de la OTAN, ya sean como, ya os digo, como logística, como apoyo marítimo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que os propongo? O sea, quiero decir, ya todo esto yo me imagino que ya lo sabíais, porque conozco caras, porque nos hemos visto en estos espacios y en otros muy similares, porque en el 2022 muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí participamos conjuntamente en la contracumbre de la OTAN que se celebró en Madrid, en la manifestación que se hizo. Lo que os propongo, lo que os proponemos en este espacio es la participación activa para el 15 de junio, ir a Torrejón y comenzar otra vez a reivindicar un espacio pacífico y un movimiento de paz para nuestro país, y sobre todo para que ese dinero que se revierte, o sea, que se invierte en el gasto militar mínimo que se tiene que dar sí o sí a la OTAN, se invierta en cosas que realmente se necesitan en este país, como puede ser, no sé, se me ocurre la educación, la sanidad, los servicios sociales, las viviendas dignas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que poco más os puedo decir porque creo que ya lo sabemos todo, ¿no?, de la OTAN. El que se enfrenta a él pues está proscrito y está maldito, pero bueno, es más divertido ser proscrito y ser maldito que participar con los asesinos. La nueva Guerra Fría que decía Julián Guita es esta, que comentabas tú antes y que estamos viendo ahora, ¿no? Y que si Ucrania entra en la OTAN ya la tenemos del todo, ¿no? Ya cambian los actores, pero el escenario es el mismo, el decorado también, pero igual el público debería decir algo. Igual el público, que somos los que estamos aquí aparentemente sin poder decir nada, deberíamos volver a intentar lo que se hizo en el 96. En el 96 España entra a formar parte militarmente de la OTAN porque hubo un referéndum en el Congreso, pero no a nivel España, no a nivel ciudadanos. A lo mejor deberíamos hacer un referéndum a nivel población, movilizándolo con tiempo, para pedir de verdad que se salga de la OTAN. No creo que a ninguno de los que están en el gobierno, salvo contadas excepciones, le guste la idea. Con lo cual, a mí personalmente me gusta más proponerlo. No sé si se me ha entendido, pero vamos, ¿verdad? Pues eso, yo creo que hay que decidir y hay que tomar las riendas de la situación, y somos pocos los que estamos aquí hoy, pero seremos más y más y más, porque lo que decimos es de lógica, es de personas de paz, de personas que buscan y luchan por la paz, ¿no? Como todas las causas que defendemos y por las que precisamente estamos hoy aquí. A mí me ha tocado hablar de la OTAN, lo cual agradezco mucho, porque es verdad que refrescar de dónde venimos y dónde estamos actualmente ayuda bastante a saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer en un futuro. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, a continuación interviene Mayed Gibsi, que, como dije, es representante del Frente Popular de Liberación de Palestina en el Estado español.
Buenas tardes. Yo antes de empezar a entrar en la materia de Palestina, en la actualidad, yo llevo en España 54 años. Soy 2/3 partes español y 1/3 parte palestino de la diáspora, refugiado. ¿Y por qué digo esto? Porque a alguien se le ocurre qué tiene que ver Palestina con lo de la OTAN. Pero es un tema occidental y los palestinos están al otro lado del charco, del Mediterráneo. Os confieso, he vivido 5 años con Paco. Me refiero a Franco. No. El que las cortas. 5 años. Y puedo jactar, pero con realidad, que he sido uno de los promotores de las marchas anti-Torrejón desde la primera hasta la última. En aquel entonces, partidos que han desaparecido, la ORT, el PT, el Partido Comunista, el Partido Comunista de los Pueblos de España, etcétera, 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 que aún siguen, el Partido Comunista, tal, que todavía no existía todavía, la izquierda socialista, FRAP, etcétera, etcétera. Incluso porque aquello vino a raíz de dos cosas: la revolución de abril en Portugal, en 75, y luego 74. 74. El 75 Franco. El 74 triunfa la revolución de abril y los dirigentes de la revolución asisten a todas las marchas en aquel entonces de Torrejón. Al año siguiente muere Paco, después entra Suárez, etcétera, etcétera. Entra la que vino a llamarse la transición, la democracia, y nosotros, entramos a formar parte del bloque de las fuerzas progresistas que tendrían que defender, por entender que la causa del progreso, la causa de la paz, la causa de la igualdad, la causa del antiimperialismo es común, no es propia solo de los europeos, de los españoles, sino también es una causa nuestra. Y que conste que nos ha costado también. Nos ha costado mucha inquietud, muchos peligros de poder ser, digamos, acusados de una injerencia, por que ¿de qué tienes que ver tú que eres un palestino? Aquí te hemos acogido como tal y vienes aquí a meterte en las narices de nuestra política. Sin embargo, yo me considero, como todos los de mi generación, parte de esta sociedad que ha vivido, para bien o para mal, todo el proceso. A partir de los años 70, yo me acuerdo bien, en aquel entonces estuve en la Facultad de Medicina, pues el proceso ninguno de Camacho, comisiones obreras, los sindicatos, etc. No vengo a contar aquella historia, sino para trasladaros al por qué estamos contra la OTAN. La OTAN es un pacto ofensivo y no defensivo. Se creó a partir de 1949, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, que ha causado más de 60 millones de habitantes. De muertos. El escenario de muertes, claro. 60 millones, la mitad han sido de la Unión Soviética. Y Estados Unidos, con toda la tranquilidad, vino con el desembarco de Normandía a establecerse en Europa y para dirigir la suerte de Europa a partir de aquel entonces a través de dos brazos: la OTAN y el Plan Marshall. ¿Y qué era el objetivo? Lo que estamos asistiendo hoy en día. Estados Unidos, en 250 años de su vida, 150 últimos, ha protagonizado más de 150 guerras, arrastrando a Europa detrás. ¿Y por qué Europa se deja arrastrar, a pesar de que ha sufrido la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Porque también hay que decirlo.
Europa es presa de su pasado colonial, un pasado que hasta el momento que no han sabido librarse de ello, sobre todo los anglosajones, encabezados por Inglaterra y por Francia. Recordemos África hace 2 días. Francia, lo que hacían los países africanos del suroeste de África, Mali, Burkina Faso, etcétera, etcétera, Senegal, en donde hasta el momento coinciden que el sur, hablemos de norte y de sur, el sur es el patio trasero de los intereses hegemónicos del imperialismo. Y cuando Estados Unidos es el jefe de este norte, por lo tanto Occidente y Europa forma parte de la OTAN. 2 condiciones se han puesto a España para que forme parte de la Unión Europea. Primera, cuando hicieron el 23F en 1981, era precisamente para acelerar el proceso de la entrada de España de facto en la OTAN. Pero cuando España ha sido admitida en 1986 en la Unión Europea, 2 condiciones fundamentales eran indispensables para poder entrar. Una de ellas, entrar en la OTAN por completo, aunque han entrado en el 82, y segunda, reconocer al Estado de Israel. Y a partir de entonces, España no solo ha entrado, sino ha establecido relaciones con Israel, igual que el resto de los países del norte, ha establecido relaciones privilegiadas en materia militar, en materia de seguridad, en materia económica y en materia diplomática. El grupo Schengen, el grupo Trevi de la colaboración policial, la policía vasca y la policía catalana fueron entrenados en la Guardia Civil. Muchos de ellos han sido entrenados por el Mossad israelí. Para que digáis por qué estoy aquí ante la OTAN. La OTAN, como vuelvo a decir, es un pacto, una alianza ofensiva que no respeta absolutamente ningún tratado, ni siquiera después de la caída del muro de Berlín. Al contrario, la caída del muro de Berlín ha sido la burla que permite a Estados Unidos hacer fragmentar Yugoslavia, incorporar a sus componentes en la OTAN y después a todos los países que pertenecían al Pacto de Varsovia a formar parte de la OTAN, que han pasado de ser 16 a ser 32 países que forman hoy en día el pacto, el tratado de la OTAN. Y lo último que querían hacer es lo de Ucrania. En medio hicieron las llamadas revoluciones de terciopelo, golpes suaves, que han hecho, por ejemplo, en Ucrania en el 2014, y querían arrastrar a Ucrania a una guerra de acorralamiento a Rusia, y con ella seguida por el resto de los países que forman parte de la OTAN. Estas son las razones, entre otras, del por qué nosotros podemos estar en contra de la OTAN, porque es un tratado, entendemos, un tratado de guerra. A juzgar el 2001, que Estados Unidos presume de haber respondido a un ataque que ella ha sufrido por primera vez en su territorio, las 2 Torres Gemelas. Oficialmente los que llevaron a cabo es un grupo terrorista que pertenece a 2 países aliados de Estados Unidos, Arabia Saudí y algunos de Kuwait. Y sin embargo la reacción, ¿dónde fue? Contra Irak. ¿Y por qué Irak? ¿Pero qué tiene que ver Irak con el atentado que ha habido en New York o Nueva York? Yo no quiero entrar en la teoría de la conspiración, cómo fue y quién lo hizo y a quién sirve. Lo que sí es cierto, que Estados Unidos desde el 2001 ha planificado, y esto lo confiesan dirigentes de alto vuelo de Estados Unidos, militares, que decían que la administración norteamericana planificaba atentar contra los países
que forman parte o representan una amenaza contra la seguridad del Estado de Israel, que son Irán, Siria, Irak, Libia y Yemen. Casualmente estos son los países que hoy están en la guerra de confrontación al lado de los palestinos contra la presencia norteamericana y de la OTAN en Palestina. Esta es la realidad. Una guerra en Irak que empieza con lo de la entrada en Kuwait del régimen iraquí, pero incluso antes, cuando provocaron una guerra de 8 años entre Irán y Irak, esto forma parte fundamental, donde ha habido un desgaste militar de ambos países y económico. En lo militar ha causado la muerte de más de 1 millón de seres humanos entre ambos países y la quiebra de la economía de ambos, con el fin de debilitar a ambos y volver al poder en estos países a favor, o crear un poder afín a los intereses hegemónicos norteamericanos. En el caso de Irán, quería remitir la historia de 1952, cuando hicieron el golpe de Estado de Mossadegh, contra Mossadegh. Y en Irak querían que venga un régimen afín también a los intereses americanos, filo Arabia Saudí, filo los países del Golfo. Sin embargo, no han caído ni el régimen en Irán ni el régimen iraquí. ¿Y qué es lo que han hecho? Provocaron a que Saddam Hussein entre en Kuwait para encontrar justificación para imponer una sanción, un bloqueo que duró 14 años. 14 años que causaron la muerte de más de 1,5 millones, no exentos de agresiones permanentes por la administración norteamericana demócrata de Clinton, donde han causado, ¿os acordáis de aquel refugio famoso? Esta es la realidad de aquello, hasta llegar al 2001, cuando inventaron el tema de las Torres Gemelas, para que luego entraron en guerra contra Irak el 2003. Y el objetivo era lo siguiente: cómo crear un nuevo orden del Oriente, llamado Oriente Medio, en donde Israel se convierte en el núcleo central de control de toda la área. Por lo tanto, Israel es la base militar delantera de Occidente. Es la que se lleva a cabo todas las guerras. En 1982, ¿os acordáis? Invadieron el Líbano. No había en aquel entonces ni Hamas ni Yihad Islámica para justificarse. ¿Cuál era la justificación en el 82? Era que había un atentado en Londres contra el embajador israelí en Londres. Un atentado cuya naturaleza está en duda, justifica una intervención con todas las reglas de invasión de un país soberano, independiente, y llegar hasta Beirut. El objetivo era liquidar la presencia de las fuerzas palestinas dentro del Líbano, la resistencia palestina que estaba en el Líbano. Y lo consiguen, con el compromiso por parte de Estados Unidos, encabezados por aquel entonces el emisario de Estados Unidos, Philip Habib, de origen libanés, a que respeten la población de los campos de los refugiados. ¿Qué es lo que han hecho? La matanza de Sabra y Shatila. Aquella matanza que cobró más de 3.700 personas palestinas, niños y mujeres, repitiendo lo que estaban pasando ahora. Pero 2 años antes, o 4 años antes de esta fecha, el 78, Israel también entró en el Líbano, ocupando, en plena guerra civil en el Líbano, ocupando 8 kilómetros en territorio libanés. Y han puesto un ejército títere al servicio de los intereses israelíes.
Y ha habido una resolución de las Naciones Unidas 425 que exigía a Israel retirarse. Sin embargo, Israel, como ahora está diciendo, ella se considera está por encima del derecho internacional. Se considera por encima de la Corte Penal Internacional. Se considera encima por la opinión pública internacional. Todo aquel que critique a Israel es antisemita. Esta es la realidad a la que asistimos. ¿Y qué hace Europa en todo esto? Hablamos de la OTAN. La OTAN, desde el primer día del 7 de octubre, forma parte intrínseca en el ataque a los palestinos. Que no os dejéis engañar, no son israelíes, tanto mercenarios como el Pentágono, como soldados de la OTAN, de Alemania, de Francia e Inglaterra, luchan codo a codo con el ejército israelí contra los palestinos. Los aviones que bombardean a los palestinos en Rafah y en toda la zona de Gaza son norteamericanos, que no son israelíes. Esta es la realidad. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos que estar alerta, tenemos que participar, si cabe, y ganar a la opinión pública para que hagamos la marcha ante Torrejón, porque Torrejón, entre otras cosas, alberga en su seno el servicio de vigilancia espacial más importante del sur de Europa y controla un espacio más allá del sur de Europa, también el norte de África. Y si estamos ante una escalada, una amenaza real, que podrían entrar en guerra armas nucleares tácticos, estamos en el peligro, en el ojo del huracán. Por lo tanto, tenemos que estar alerta en este sentido. No quiero detallaros la situación en Palestina. El drama está ahí, televisado, en tiempo real. Israel comete a diario matanzas, entre 8 y 10 matanzas, cobrando entre 300 y 400 personas a diario, la mayoría niños y mujeres. ¿Sabéis? Las cifras cambian cada día. Han destruido por completo todo el servicio sanitario. Más de 34 hospitales, más de 250 clínicas médicas. Han destruido escuelas, han destruido mezquitas, iglesias, han matado a 500 médicos hasta la fecha, han matado a más de 150 periodistas, han destruido más del 80% de la infraestructura de Gaza. Y para colmo, han bloqueado por tierra, mar y aire cualquier cosa que tenían ejerciendo desde el 2002, pero aún así, para asfixiar, utilizar el hambre y la medicina como armas de destrucción, para vencerle a la población palestina, para obligarle a 2.300.000 personas a que se rindan. El objetivo israelí era transferir la población de Gaza hacia el Sinaí, pero también transferir 3.200.000 palestinos de Cisjordania hacia Jordania. ¿Para qué? Para establecerse como Estado netamente judío, un Estado confesional judío, integrista judío. Fíjate que Israel jactaba de ser la oasis de la democracia en Oriente Medio. Un Estado confesional, sin entrar en que si tienen derecho o no tienen derecho. No tienen derecho en Palestina, en ninguna de las partes de Palestina, en ningún palmo de la tierra de Palestina. Pero al margen de todo esto, Europa, que jacta ser el socio privilegiado de Israel, permite que Israel pretenda crear este Estado judío, netamente judío. Cuando estamos hablando de Estado laico, hay separación de poderes, la Iglesia que haga lo suyo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, etcétera, etcétera, y el judicial.
¿Y por qué en el caso de Israel sí se le permite? ¿Por qué se le permite a Israel a profesar, a decir que todo el derecho internacional no nos incumbe? Este desdén hacia la comunidad internacional ocurre cuando la comunidad internacional, representada por las Naciones Unidas y antes por la Sociedad de las Naciones, fueron los que crearon Israel. Y crearon Israel a instancia de las fuerzas coloniales y luego neocoloniales. Esta es Israel la que se siente impune, que está por encima de la ley. Esto es lo que realmente está ocurriendo hoy en día. Pero estamos asistiendo también a un peligro cada vez mayor. Oriente Medio, lo que se llama Oriente Medio, que es el Oriente Próximo. Oriente Medio es una terminología americana, y cuidado con las terminologías que se utilizan. Desde el terrorismo, la definición, hasta quién es quién en la lucha de los palestinos o otros. El gobierno español hace 3 días reconoció oficialmente al Estado palestino, pleno derecho. Que todo el mundo aplaudió, no para menos. Pero no deja de ser una medida simbólica, cuyo contenido no nos ha explicado el gobierno español, ni ningún otro gobierno europeo. Es el 22% de lo que es Palestina. Ahí está, pero al margen. Incluso en estas circunstancias, entre comillas, digo, no es que estoy de acuerdo, estoy en contra, pero en fin, se le permite el lujo, el señor Pedro Sánchez, a decir, para que haya un gobierno dirigido por la Autoridad Nacional Palestina. ¿Quién es quién para poder decirnos a nosotros a quién elegir en nuestros representantes? Eso lo entregamos aceptando este Estado virtual, se llama el Estado palestino. Es que además, para que sea Estado palestino, tenía que haber fronteras. Y estas fronteras, hasta la fecha, desde hace 76 años, no están reconocidas. Las únicas fronteras reconocidas por la ONU, la resolución 181 de partición de Palestina de 1947, que le quita a Israel todavía más del 50% de lo que realmente ocupa. Acepta Israel, Cisjordania, han sembrado más de 500 colonias, han traído a más de 1,5 millones de colonos. Israel está dispuesta a desmantelar estas colonias, va a permitir que haya un ejército palestino, va a permitir que haya un aeropuerto explicado. ¿Os acordáis los acuerdos de Oslo? España ha participado muy activamente en la construcción de un aeropuerto en Gaza. ¿Dónde está el aeropuerto? Destruido. Ha reclamado España responsabilidades al gobierno israelí sobre lo que había cometido contra algo que España ha construido. Estamos hablando de España. Alemania es otro cantar. Alemania sigue arrastrando su complejo de culpa hacia el Holocausto. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros los palestinos? Por lo que habéis hecho en Europa contra los judíos. La Inquisición la hicieron los españoles, los reyes católicos. Y la persecución durante el siglo XIX la hicieron los zares de Rusia. Y los nazis en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Al contrario, en Palestina hemos acogido a muchos que se refugiaron. Ellos lo dicen ahora. 500,000 de judíos en Estados Unidos están ahora enarbolando la bandera palestina y dicen que no nuestro nombre. Este despertar se supone que tenía que ser, junto con lo que están haciendo magníficamente los estudiantes de las grandes universidades. Y con toda humildad digo, tenemos que enlazar esta juventud que despierta, tenemos que asociarles a nuestra lucha contra la OTAN, a explicarles cuál es la relación
entre la OTAN y el dominio que hasta ahora que está, digamos, cada vez debilitado, pero sigue siendo una amenaza contra la estabilidad y la paz y seguridad internacionales. Estados Unidos pretendía, a partir de la caída del muro de Berlín, imponer un régimen unipolar, gobernar el mundo, pero afortunadamente, y a pesar de que ha protagonizado 54 guerras desde aquella fecha hasta el día de hoy, va de mal en peor. La crisis estructural del sistema cada vez más profunda, hay que verlo. Y también la crisis militar y tecnológica. El mundo está encaminado de forma aceleradísima, muy acelerada, hacia un nuevo orden geopolítico diferente. Pero nos va a costar un precio muy alto. Y queremos evitar a toda costa este coste. Pues, tenemos que buscar estadistas capaces de tener el coraje de decirle a Estados Unidos, basta ya, a decirle a los alemanes como Schulz, que dice que es socialista, basta ya, a decirles a los neonazis como a Pascal y el de Argentina, el payaso, Milei, se atreven a venir aquí o ir a Tel Aviv mientras Israel está haciendo las matanzas. Si nosotros no somos capaces de hacer ese frente, en ese sentido, vamos a seguir lamentablemente esperando la suerte, lo que la guerra nos depara en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora se supone que la gente querrá intervenir o preguntar o aclarar cosas y iremos tomando palabras. Ángel. Bueno, yo simplemente dos cosas. El primero, pensar que, por ejemplo, los Estados Unidos, a pesar de que el compañero Mayer no quiere meterse en el tema de la conspiración, creo que Estados Unidos es especialista en crear casus belli. Y si no, que nos lo digan a los españoles en Cuba con el caso del acorazado Mike, donde indudablemente fue una explosión interna que tuvo el propio buque, pero sin embargo la prensa dirigida por un tal Randolph Hearst, no sé si les conoceréis, pero era un fascista de tomo y lomo, el cual dio mucha cancha a los nazis en Estados Unidos. Bueno, como decía, la prensa preparó a la opinión pública de Estados Unidos para la guerra contra España, para apoderarse de las colonias españolas como era Cuba y como fueron las Filipinas. Luego os acordaréis todos que en la guerra de Vietnam entró Estados Unidos con el incidente del Golfo de Tonkin, donde supuestamente unas lanchas norvietnamitas atacaron un destructor norteamericano. Por no hablar del tema de Pearl Harbor, que fue la entrada final de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que los soviéticos conocen como la Gran Guerra Fría. Entonces creo que Estados Unidos es muy mentiroso, es capaz de manipular como está manipulando a Europa, porque Europa somos unos lacayos de los Estados Unidos, desgraciadamente, y simplemente decir eso en cuanto al aspecto político. Y ahora recordar a todos aquellos que no hayáis cogido vuestro bono para el sorteo del cuadro, la compañera Nieves, por el módico precio de 3 euros, podéis pedírselo, ¿vale? Que por favor necesitamos precisamente para el tema de la organización de la propia marcha. Simplemente eso. Muchas gracias. Espartaco. Sí. Él ha pedido antes. No, no. Bueno. Siga, siga. Empiece. Da igual, ¿eh? Tira, tira. Habla, yo me espero.
No, pues nada, agradecer a Mayev la explicación que nos ha dado, porque a mucha gente joven y no tan joven le hace falta ese repaso histórico, que es justamente lo contrario de lo que cuentan las películas y series americanas. O sea, no hay nada más imperialista que Netflix, y que la gente se suscribe a esas cosas, y el Amazon y tal, y ahí te cuentan justo su historia, ¿no? Su versión de los hechos, desde los indios pieles rojas hasta la época actual, ¿no? Entonces hacía falta contarlo muchas veces, como tú haces, que no te cansas de repetirlo siempre en cada acto que vas. Así que muchas gracias, y tenemos que ver la forma de combatir, pero claro, es muy difícil, pero hay que tener espíritu palestino, de estar machacado y seguir combatiendo. Es decir, tenemos a todos los medios de comunicación, las series, las películas, contándonos su versión de la historia imperialista, y yo ahora mismo, si cuento lo que tú has contado mañana a mi familia, que soy un loco, que no sé qué estoy diciendo, si la televisión no dice eso, o sea, al final es muy difícil, pero tenemos que intentarlo, no queda otra. Si tenemos un ápice de esperanza palestina, digo, de espíritu palestino, de la lucha esa de me están bombardeando y sigo durante décadas, no nos queda otra. O sea, tenemos que intentar de alguna forma, de todas las formas que podamos, cada uno con nuestro granito de arena, contarlo, dar libros, que la gente le das un libro y te dice, no, pásamelo cuando esté en película. Claro, ¿y qué película le pasas? Si es que la gente no lee, quiere ver una película, ¿y qué película le das? ¿Una película soviética en blanco y negro que es muy dura de ver, o le das una película americana de ahora que es tan bonita con muchos fuegos artificiales, ¿no? Así que nada, muchas gracias y mucho ánimo, y viva la marcha Torrejón. Sí, la verdad que, como podéis ver, soy a lo mejor, bueno, no del todo. Soy, digamos, de los oyentes más mayorcitos. Tengo 67 años. Y ya me acuerdo, porque llevo ya un montón de años, más de 50 años organizado políticamente, y significa que ya cuando el referéndum ya estaba yo organizado políticamente y participé, digamos, en la campaña del referéndum, anti-OTAN, etcétera, etcétera, que participé también en organizar actos en contra de la OTAN. ¿Y qué es lo que nos decía mucha gente? Dice, preguntas y además textuales, ¿qué queréis? O nos apuntamos a la OTAN o nos apuntamos al Pacto de Varsovia, como se llamaba. Entonces, se llamaba. No queremos estar ni con unos ni con otros, queremos ser neutrales. No queremos, digamos, seguir esa tendencia de apuntarse a un pacto o a un tratado. Y la verdad es que hoy en día, pues prácticamente los argumentos que te decían la gente que querían entrar en la OTAN son prácticamente los mismos. Son prácticamente los mismos. Claro, hay una diferencia, que entonces Rusia era comunista. Y eso era uno de los argumentos más fuertes para estar en contra de los comunistas. Hoy en día te dicen Putin, que nos van a atacar los rusos. Entonces, la Unión Soviética, que nos va... No, ellos no van a atacar allí. Si estamos a 5.000 kilómetros, ¿cómo va a ser? No, indudablemente es de que la OTAN es el brazo armado de la oligarquía capitalista. Así es la hegemonía. Todo el mundo tiene que seguir las órdenes de Estados Unidos. Entonces, para que cumplan esas órdenes, tienen ellos sus aparatos, en este caso la OTAN. Por lo tanto, indudablemente, nosotros, el clamor popular, porque los españoles somos pacifistas, no nos gusta la guerra, por lo tanto nos tendremos que movilizar en contra de la guerra, indudablemente, y también decir, y por eso está hoy el compañero Gipsy, que los mismos y prácticamente los mismos argumentos que están de que España esté en la OTAN usan con el derecho a defenderse de Israel. Pero el derecho a defenderse no significa el matar miles y miles de niños. Eso no es el derecho. El derecho de defender
es el derecho de un grupo de Gaza que tuvo la mayoría en sus votaciones del pueblo gazatí, Hamás, que también es un grupo político. Y esos tienen el derecho, según constan en todos los escritos internacionales. Si te atacan o si te ocupan, tienes el derecho a defenderte. Por eso se están defendiendo. Claro, con las armas, indudablemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender a los palestinos, y el que dice desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, que lo pone en el cuadro que se va a rifar ahora. El que dice eso tiene que decir: OTAN no, bases fuera, porque nosotros no queremos estar en ningún tratado atlántico, no queremos saber nada de guerras, indudablemente. Y hoy en día, hoy estoy muy esperanzado, porque estás tú, no tú como persona, sino tú como organización política, ¿vale? Eso es una esperanza para que el clamor de todo el pueblo salga a la calle y pedir y montar una gran plataforma estatal que ya se ha empezado a construir. Se está empezando a construir, y ya llevamos, por ejemplo, la marcha a Rota, hace 2 meses, que llevan ya 30 y tantos años saliendo todos los años, la marcha Rota, la marcha Bétera en Valencia, que también están saliendo. El otro día, como ha dicho la compañera, el bloqueo a los barcos que mandaban armas a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas más cosas. Por lo tanto, no solamente, por favor, y a ti te lo digo como miembro de Izquierda Unida, no, por favor, solamente quedaros en temas simbólicos, como ha dicho Gipsy, el reconocer al Estado de Israel. Si ya hay 140 países, 142 países que lo han reconocido, ahora son 3 más, y creo que hoy se han bueno, fíjate, es que ya se pierde el número. Más de 2/3 de todo el mundo lo están reconociendo. Pero no solamente eso es lo que se pide. Desde la calle estamos pidiendo ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel. Eso es lo que tiene que dar. Y vosotros tenéis ahí una baza, porque estáis participando y apoyando a este gobierno. Por lo tanto, no solamente es salir y hacer esas cosas, sino tomar medidas, digamos, sustanciales. El tema del 2%. Este año, como todos sabemos, no se han podido aceptar y aprobar los presupuestos generales del Estado. Bien, bueno, no obstante, el gobierno el otro día regaló 1.129 millones a Zelensky. 1.129 millones, dinero que lo tienen que sacar de colegios, de hospitales, de pensiones, etcétera, etcétera. Y además le prometió unos 5.000 millones más que le van a dar en un par de años. Entonces, ¿a qué? Que yo me hago, digamos, cruces. ¿Cómo? Que una fuerza política que se llama Defensoras de los Trabajadores acepta esas cosas. No, la verdad, os tomáis esto en serio o desaparecéis, digamos, del Parlamento. Y lo estáis viendo, los resultados que estáis obteniendo en este año, que estáis perdiendo en todos los lados. Indudablemente vais a seguir perdiendo. Gracias.
Vale, pues ahora va eso. Nada más era puntualizar que el Estado de Israel no tiene derecho a defenderse según la ONU, porque es una entidad ocupante y lo que tiene que hacer es cuidar a los que ha ocupado. O sea, la ONU dice que tienes que cuidar a los que están allí, proporcionarles agua, no sé qué. O sea, que no tiene ningún derecho a defenderse, ninguno. No un poquito, no mates un poco, como dice Estados Unidos, no, es que no puede matar nada. O sea, es un Estado ocupante y no puede. Y lo segundo que iba a decir se me ha olvidado, así que nada. Bueno, pues parece que... Si no te importa, Espartaco, toma nota. Con el 1% que tenemos dentro del gobierno de coalición vamos a darlo todo. Tenemos hasta una ministra palestina, ¿vale? Entonces, dentro de nuestras posibilidades, sabes que siempre estamos ahí, ¿vale? Tenéis una posibilidad estupendamente. Sí, no, esto ahora lo hablamos después, que ya lo hemos hablado otras veces. Quiero decirte, y quiero decir, que evidentemente, ojalá y gobernáramos con gente de bien y con gente que nos acompañara en las mismas circunstancias que nos estáis acompañando todos y todas hoy aquí. Pero sabemos todos lo que son las alianzas y también sabemos todos lo que son los gobiernos de coalición. No estoy descubriendo yo ahora mismo el Mediterráneo ni la pólvora, todo es así. Dentro de tú estás jugando y te tocan las cartas que te tocan y con eso tienes que sacar la partida para adelante, ¿no? Siempre que hemos estado representando o en el gobierno, siempre hemos llevado la voz de la clase trabajadora, que es lo que tratamos de hacer. Y, por supuesto, del internacionalismo, por supuesto, del pacifismo, etcétera, etcétera. Creo que no es necesario repetirlo, pero por si acaso lo reitero. Ojalá y tuviéramos muchas más personas representantes y representadas en las instituciones. No somos tantos. Evidentemente, nos coaligamos por circunstancias con quien vamos y perdemos, claro. Podemos ganar, sí, pero también podemos perder. Y estamos en esas. Ojalá y no fuera así. Y ojalá y fuéramos una parte sustancial del gobierno como para dar un giro, para poder decir que España tiene que reivindicar su aeropuerto que invirtió o que etcétera, etcétera. Ojalá, ojalá. En eso estamos, por eso hacemos estas cosas, por eso participamos en estos espacios y por eso seguiremos haciéndolo. Nosotros, que realmente somos los que votamos, los que estamos aquí, nosotros trasladamos a quienes están allí lo que creemos que tienen que decir, pero no somos muñequitos que manejamos. Ojalá también pudiéramos manejar a los que nos gobiernan y pudiéramos ir cada uno de nosotros al Parlamento a decir y a votar, ¿vale? Pero no es así, estamos representados. Estoy de acuerdo contigo. No te creas que que te estoy contestando por... No, estoy de acuerdo contigo. Insisto, ya me gustaría a mí y a mi organización tener mucha más representatividad de la que tenemos actualmente en los gobiernos, porque muchas cosas cambiarían. Muchas cosas cambiarían. Y para bien. Es que también hay que hacer este hincapié. Se me ha olvidado comentar una cosa ya dejando atrás el tema porque si no nos vamos a ir mucho. Se me ha olvidado comentar una cosa que creo que es importante y es que y que un poco lo comentaba el compañero, cuando Estados Unidos inventa el juego de la OTAN, porque no deja de ser un juego donde ellos inventan las reglas y añaden a jugadores que les gustan y que les caen bien y siempre hay alguna regla que te viene muy bien para un momento adecuado, etcétera, etcétera. Se olvidan de que hay personas que son los débiles y que normalmente recaen siempre en los mismos, que son las mujeres y los niños. Y se olvidan de que sus fuerzas armadas de la OTAN, de cualquier país integrante, donde pisan, violan, y donde pisan, matan, y donde pisan, arrasan, y así no se logra la paz. Y que como estamos actualmente en este modo televisado y televisivo, a mí siempre que hablamos de Palestina y de lo que estamos viviendo, siempre digo que nunca hemos estado tan cerca de estar tan lejos. Y ya. Vale. Querías tú añadir. Que me he acordado ya, que el día 29 de... Estamos el día 29 de junio, va a ser la 6ª movilización estatal en toda España de una red que llamamos Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, cuya página web es muy fácil, boicotisrael.net, boicotisrael.net, ¿vale? Ahí están puestas todas las convocatorias y más cosas que tienen que ver con Israel, como que es que no es tan fácil, porque no solamente es un juego, sino que es dinero. O sea, Israel ha comprado
decenas de centros comerciales de Carrefour, de Mercadona y de otros sitios. O sea, los sionistas han comprado todo, están en todas partes. Vas al día, las patatas, los dátiles, todos son de Israel, o robados a los palestinos diciendo que son de Israel. Es decir, que hay que hacer un boicot a determinadas cosas, que es donde más les duele. De hecho, en Inglaterra lo han conseguido y hay ciertas fábricas que han tenido que dejar de vender cosas a Israel porque la gente se subía allí, las bloqueaba las fábricas y decía, se puede denunciar porque esto es pro-palestino. Gracias. De esto ahora ellos intentan han usurpado la tierra, han usurpado la historia, han falsificado todo, absolutamente todo, y se la atribuyen a sí mismo, desde el vestido hasta el folclore, hasta el semitismo, Hablando de comida, hay una cafetería, un restaurante de shawarma que está ahí en calle Alcalá, de dos israelíes, deben ser del Mossad, y dicen que es kebab auténtico, shawarma auténtica de Tel Aviv, cuando no es verdad. Primero los israelíes alemanes no saben ni lo que es esto, ni los franceses ni los polacos, porque son la mayoría de los dirigentes israelíes actuales, entre ellos Netanyahu, son de Europa del Este, son polacos, son lituanos, son ucranianos, no son de Palestina. Hay judíos palestinos, hay mucha gente que los samaritanos son judíos palestinos, por lo tanto no es verdad. Ellos no tienen ningún derecho histórico sobre Palestina, ni siquiera tienen definición de lo que es Israel, de lo que es el judío. El judío es una religión, el judaísmo es una religión. Convertir el judaísmo a una nación, a una etnia, que no es verdad, porque hay judíos árabes, hay yemeníes, hay marroquíes, hay saudíes, no tienen nada que ver con un judío ashkenazi alemán. De hecho, hay un apartheid entre los propios judíos, entre occidentales y orientales. La composición del Estado de Israel es un Estado colonial, simplemente es una base militar. A ver si nos entendemos, es incompatible con cualquiera de las soluciones, aunque sean mínimas. No es posible. El derecho internacional forma parte del conflicto y no de la solución. A ver si nos entendemos. La Sociedad de las Naciones fue la que estableció el mandato sobre Palestina. Terminó en la Sociedad de las Naciones, vino la Segunda Guerra Mundial y crearon las Naciones Unidas. Y el 45% de las resoluciones de las Naciones Unidas están sobre Palestina. En los saberes, en la memoria de las Naciones Unidas de condena y de la Asamblea General, incluso del Consejo de Seguridad, de denuncias, proceden de los países árabes y de los palestinos. El año 1969, para que tengáis una idea, ha habido un secuestro de un avión norteamericano que llevaba armas a Israel. El avión fue secuestrado, se le termina la gasolina y aterriza en Beirut para suministrar, apostar, digamos, poner el gasolina. ¿Qué ocurrió? Al día siguiente, Israel manda una unidad militar de paracaidistas, aterrizan en el aeropuerto de Beirut, destruyen 13 aviones civiles y se toman el té y se marchan. Ese es Israel. 1956, recién creado el Estado de Israel. Inglaterra y Francia atacan a Egipto por la nacionalización del canal de Suez. Israel forma parte de ello y ocupan Gaza, de Rafah. Las matanzas de Israel a lo largo de sus 76 años de vida son incalculables. 1996, Simón Peres hizo una matanza en el libro que se llama La Matanza de Cana. No solo hablo de Sara y Shakira, de Cana. El ministro del Interior, ¿sabéis quién era? Shlomo Ben-Ami, el que fue embajador de Israel aquí, de origen marroquí, de Tánger. Ese es Israel. Israel tiene un acuerdo preferencial con Europa, en donde tenía que respetar los derechos y los productos y los palestinos. ¿Qué ocurre?
este acuerdo y siguen, no solo siguen, digamos, colaborando con Israel, sino intensifican la colaboración con Israel. Colaboran en materia de seguridad. Fijaos en Pegasus, el sistema de espionaje. Espían a todos. ¿Alguien ha levantado la voz a decirle a Israel el por qué? No, porque Israel es el hijo legítimo de Occidente en Estados Unidos. Esta es la realidad. Nosotros no apostamos por esto, pero sí apostamos por la gente. Apostamos que este despertar que el 7 de octubre ha hecho, nunca visto, hay que mantenerlo y hay que intensificarlo. Y esto va a contribuir incluso a que la OTAN tenga el tiempo contado. Estoy seguro. Dios te oiga. Eres alto, No, eres alto, no hace falta, ¿no? es un palestino. Sí, soy palestino por parte de padres, madre española, tuvo muchos años de estar vivido aquí en España. Vengo de la izquierda palestina como macho. Para mí es un honor y también me cuesta hablar con gente que tenía mucha experiencia, que ha luchado y que naciera eso, ¿no? Pues para mí me da un poco de corte, pero quería añadir todo lo que ha comentado Majed y decir que ahora mismo la situación actual es muy compleja porque estamos en un momento de, yo creo, que entre la red de alarmismo, pero también de cierta esperanza, porque es el momento en el que un imperio está en decadencia y otras nuevas realidades están por emerger. Es verdad que en esa intersección se crean monstruos a veces, pero que no todo es el vaso vacío en ese sentido. Pero sí, por mi punto de vista, creo que Estados Unidos está en un momento en el que no puede hacer frente a todo, ya no es el hegemón del 90, no puede estar en Europa, no puede estar en Oriente, no puede estar en África, no puede estar en todos los sitios a la vez. Y va perdiendo poco a poco. Por eso el peligro de Europa es que no puede mantener el frente de Oriente y el frente de Europa a la vez, porque está perdiendo contra Rusia y contra otros enemigos potenciales. Así que pienso que quiere usar a Europa contra Rusia, despegarse de Europa y irse a ayudar a su gran aliado Israel y centrarse en su futura lucha contra China en el Pacífico. Ese creo que es mi punto de vista y es muy importante la lucha civil y del activismo en Europa y en España en concreto. Y creo que eso puede ser muy importante en la lucha de venideras. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues parece que no hay más palabras, entonces pasamos a lo siguiente. No sé si es la rifa o... No, a ver, vamos. Salvador, que generosamente ha venido a cantarnos unas de sus grandes canciones que tiene. Si queréis también podéis pasar al bar, sabéis que tenemos precios muy populares, parte de la pequeña recaudación que se haga es para la causa, que así lo hemos acordado, y podéis entrar, pedir lo que queráis y saliros otra vez con la cerveza, la Coca-Cola, no, lo que sea, refresco. Gracias. Es complicado explicarlo porque venir a estos actos siempre con la realidad que conllevan es complicado, pero bueno, yo aprendí este oficio del canto de mi padre, que mi padre se llamaba Rafael Amor, un tipo bastante comprometido con la vida, y siempre decía que él casi prefería pasar de moda que de modo. Aquí veo caras conocidas, la de Miquel, que alguna vez hemos estado en balas con él también, por el pueblo palestino también al compañero. Aquí estuvimos con Manolo en Getafe, con Espinar, con Manolo Espinar, y bueno, son muchos los sitios donde hemos estado con la canción, que es mi granito de arena para aportar hacia la lucha, y con tu padre y con mi padre también, de la radio, ¿no? Claro. Pues nada, voy a cantar una canción para cerrar este acto e invitarles a participar en la marcha de Torrejón. Y bueno, es una pena que no esté esto abarrotado de gente, pero bueno, ya poquito. Decía mi viejo en una canción que compusimos a medias, decía: para verlos matar se tiró un amo, un mísero pan entre los pobres.
y los esclavos, para no sufrirlo, tuvieron que aprender a repartirlo. Vio el amo que no se mataban y mandó sicarios para separarlos. Al principio el miedo les atenazaba, pero en la lucha pudieron superarlo. Dijo el amo entonces: dialoguemos. Pero cada uno de ellos tenía una idea diferente, y en medio de ese escándalo babélico, el amo miraba sonriente. Los días del amo acabarán cuando los esclavos comprendamos la unidad. Hay tantos peregrinos de una fe inventada que andan en los caminos persiguiendo humo. Yo te hablo de marchar para sembrar futuro por un pueblo que crece en el que estemos juntos, recuperar la dignidad y la memoria. Hablo de juntar fuerzas y cambiarlo todo, recuperar los sueños de los que han luchado, dejando hasta la vida por trazar un rumbo. Hablo de luchar hoy para vencer mañana, y por primera vez después de tanto tiempo, recuperar la libertad y la memoria. Ni un solo paso atrás, no existen las derrotas, en la unión de las fuerzas fundemos un pueblo, y de los cuatro rumbos aunemos las voces. Las fuerzas. Ni un solo paso atrás, no existen las derrotas, en la unión de las fuerzas fundemos un pueblo, y de los cuatro rumbos aunemos las voces. Las fuerzas. Y marchemos. ¡Bravo! Tenía una canción que viene a cuento, bastante a cuento, porque siempre parece que nos reunimos a los mismos para este tipo de actos, y da pena. Así que da un poco de esperanza que hoy haya como una pequeña efervescencia en las universidades, un relevo generacional latente, algo que nos está haciendo falta como pueblo, algo que la otra cara de la moneda, porque sí que es verdad que los malos, en este caso los que están en el lado bueno de la historia, como dice la señora, bueno, esa señora, esa gente tiene hechas las redes sociales, como comentaban antes, las redes sociales tienen hecho bien todo el diseño del imperialismo dentro de la televisión, la radio. Por eso decía el Che que lo primero que había que hacer con la revolución era quedarse con los medios de comunicación, ¿no? No sé si lo decía el Che o... Bueno, una idea filosófica que, pues sí, sabemos perfectamente que si queremos captar la atención de la gente, tenemos que captar esos medios de comunicación que son los que consumen. Para ti, militante, esta canción, que es ya antigua, pero dice similar. Militante desde la pubertad, mucho antes de tener edad, aprendiste muy pronto que en este mundo tonto lo que quieras lo tienes que luchar. Militante que curras para el patrón, por las tardes siempre de reunión, apretada está la agenda para que la gente aprenda cómo se hace la revolución.
Y aunque nadie cante a las que pintan el cielo de azul, compañera militante, va por ti este blues. Y aquí tenemos un compañero que toca muy bien la guitarra, que hace pini, 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 pini. Militante que los fines de semana, en vez de tumbarte en la cama, prefieres el mogollón de la manifestación, todavía sentir la llama. Militante que el sistema te excluyó, no contentos te ocultaron en prisión, pero mientras estés vivo serás siempre subversivo y verás cómo puede ser peor. Y aunque nadie cante a las que pintan el cielo de azul, compañera, compañero militante, va por ti este blues. Y aunque nadie cante a los que pintan el cielo de azul, compañero, compañera militante, va por ti este blues. Compañera militante, va por ti este blues. Vale, sí, se lo dejo, no te preocupes. Bueno, canto un par de canciones más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya estáis tomando, ¿no? O sea, que no pasa nada. Va. Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, dice esto, mirad, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia, la igualdad. Sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. Podéis hacer palmas y todo, ¿eh? ¿Sabemos? Venga, va, por ahí. Una más, me gusta ahí. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que rompe lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Ahora la palma que viene el brillo. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia, la igualdad. Sinceramente, echa a volar. Con este cuento un justo final, un justo final, un justo final, un justo final. Recuperemos el mar. ¡Bravo! Muchas gracias, señor. Gracias. Bravo. Luego. Bueno, pues yo me hago una más y ya os dejo que toméis tranquilo y... No, tú te tienes que tomar una cerveza. Bueno, también me la tomo, bueno, disculpadme, estoy así un poco... Nada. Dice, ¿cómo se llama ahora? Pues no sé si se puede decir en alto la movida esta. Porque como estuvimos, ¿se acuerdan? 3 años actualizándolo. Hace 3 años así que nos actualizamos, cambiamos
el móvil, cambiamos el ordenador, nos hicimos una cuenta en Amazon, nos hicimos una cuenta en Netflix. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, nosotros no, pero hay mucha gente, gran parte del pueblo que se hizo imperial de golpe, dice, bueno, y encima aprendimos a utilizar todo lo que puedan grabar, que en este caso serían pues los micrófonos, las videocámaras, hacer videollamadas, aprendimos a hacer todo eso que supuestamente nos iba a hacer más fácil la vida, pero realmente a lo que les hace más fácil el control es a ellos, ¿no? Entonces, no sé qué tal, de hecho tengo este defecto que muchas veces empiezo a hablar y luego me olvido de lo que estoy diciendo y por qué, a dónde quería llegar. El caso es que en ese interín de la pandemia les estaba diciendo que tenga un poco voz de moco porque tengo 2 críos pequeños que me traen todos los bichos habidos y por haber a casa. Ya sabes. Entonces nada, tengo aquí un poquito de, pues eso, voz nasal, yo normalmente tengo la voz un poco más clara, eso es lo que iba a decir. Voy a cantar un tema que viene muy... Mi viejo tenía canciones que realmente eran, pues, ¿cómo decirles? Manifiestos, ¿no? Para mí, yo siempre que hablo de mi padre, y sé que soy muy pesado muchas veces que tengo la palabra en las actuaciones, pero yo le admiro al viejo, no solamente porque fuese mi padre, sino porque era un artista increíble, ¿no? Era un artista completo, un vozarrón, tocaba la guitarra que flipas, luego las letras eran para desarmarlas frase a frase y ver hasta dónde quería llegar. Un verdadero poeta, un tipo muy comprometido, incluso con las cosas más sencillas sabía explicarte algo muy complejo, ¿no? Y compuso hace muchos años una canción que bueno, que yo creo que pronto ya está oliendo a goma quemada toda la Argentina, y auguro para estos lados que también tendremos que hacer la barricada nuevamente y salir a la calle a quemarles el chiringuito, a que dejen de pelearse poniendo pancartitas, que dejen, que es una cosa seria, estamos hablando de 7.000 personas muertas, que se dejen de colgar movidas de egos y historias bueno, que no son egos, que son muertos, y ¿saben de quiénes? Nuestros. Siempre son los mismos, son los nuestros los que se mueren. Los de ellos no se mueren, se van a donde sea, a operarse o a curarse. Bueno, mi viejo compuso esta canción, dice que una tarde en La Matanza, en un corte de ruta, uno de los primeros cortes de ruta grandes en la Argentina, en un barrio muy obrero en La Matanza, dice que hubo un enfrentamiento entre la gendarmería en la Argentina y la gente, el pueblo que estaba cortando la ruta. Pedían muchas cosas, ¿no? Sobre todo que el monopolio que no fuese el monopolio del transporte el único que moviese todo en la Argentina, ¿no? Pero entre otras muchas cosas, ¿no? Hambre, mucho hambre. El caso es que dice que hubo una confrontación y que la policía dice, nosotros, ¿cuántos son ustedes?, le dijo el paisano del pueblo. Dice, nosotros somos 2 batallones que venimos. Dice, bueno, nosotros acá somos todo el barrio, todo el pueblo, y no tenemos nada que perder, además. O sea que, fíjense lo que quieran hacer. Esa noche recogieron y se fueron porque ellos tienen tiempo, no como el pueblo muerto de hambre. Tienen tiempo para desarmar de a poco, para crear diferencias, para intentar separar a la gente, ¿no? Como decía antes esa introducción que decía el viejo. Y dice que esa noche, ya después de estar compartiendo con las compañeras, volvió para casa. Dice que le olían las manos a goma quemada, le olía en la ropa a goma quemada, le olía la cabeza y la mente, las ideas a esa barricada, y compuso esta canción. Con esta me despido, decirle muchas gracias. Le da sentido a mi historia poder venir a cantar canciones y ser parte también de lo que se forme en la manera de construir. Es mi granito de arena, he hecho canción aquí. Muchas gracias. Si queréis, traigo unos discos, lo digo por pagar la gasolina y esas cosas. Sí. Si queréis me lo cortáis, me lo pedís porque la multinacional no mandó a nadie. Vamos a afinar esto, a ver. Dice, mirad. Olorado quemada viene de los barrios de la luna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamará la ayunero, crece entre chispa y reverbero. Con perfiles de ceniza, los piqueteros
pechos consumidos. Va amamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. A los pueblos oprimidos, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres, la luz, que tantos han traicionado, que tantos han olvidado. Yo en patas he hambriado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. El hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no hace falta de mucha ciencia para saber que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. Olor a goma quemada temen, que se llame la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados, y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería, y en las ollas populares clama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. A los pueblos oprimidos, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres, la luz, que tantos han traicionado, que tantos han olvidado. Yo en patas hambriado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado, soy la violencia, ellos armados hablan de paz.